Leemos la palabra del Señor. Vamos a aprovechar esta tarde. Estamos en vivo, que Dios les bendiga. Somos el Templo Cristiano. Queremos llevarle una palabra del Señor. No se mueva de ahí de donde usted está, habita. No importa si está más allá de estas fronteras. Ahí Dios tiene una palabra. Quiero iniciar esta tarde una serie, ya que se acuerda usted que estuvimos en una serie los domingos atrás acerca de las virtudes de los vencedores. Pero hoy quiero iniciar, hermanos, otra serie con el tema acerca de los fundamentos de nuestra fe. En ellos se ve doctrina y se ven principios básicos. Quiero iniciar con los principios básicos para poderle hablar acerca de la fe sobrenatural. Porque muchas personas tienen fe muchas veces para ver la mano de Dios manifestada, y es esa fe que obra en lo sobrenatural. Pero a veces no tienen fe de carácter para mantenerse firme ante las pruebas. Y de nada le sirviera a usted que tuviera una fe para mover montañas, pero que cuando le venga una prueba no tenga fe para sostenerse en pie. Entonces es necesario iniciar desde dónde está el fundamento de nuestra fe básica, para luego tener una fe que obre en las cosas grandes. Así de que esta tarde vamos a estudiar fundamentos de nuestra fe. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Nos hace falta pueblo esta tarde. Ya sabíamos nosotros que cuando se pone así, algunos se cuidan de las gotas, y yo los entiendo porque muy pocos se bañan. Pero gloria a Dios por aquellos que se bañan y vinieron esta tarde para poder gozarse. ¿Lo tienen, hermanos? Y si no lo tienen, pues ahí le ayuda Multimedia. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Señor, háblanos en esta tarde a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que hoy están presentes, y aquellos, Señor, que yo no dudo que son alcanzados, ya sea en el en vivo o en retransmisión. Pero te rogamos, Señor, que esta palabra quede en nuestras vidas. Amén y amén. Fundamento. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando es el principio, es el origen en lo cual se asienta una casa, un edificio o una construcción. Es decir, que parte de una construcción tiene que estar bajo en tierra, y eso le da solidez y sirve como base de apoyo. ¿Qué pasaría, hermano, si una construcción, si un edificio carece de fundamentos? Eso sería lo más terrible. En el año 74 se cree que las conocidos por nosotros como las Torres Gemelas eran los edificios más altos del mundo. Bueno, creo que hasta por ahí, hasta el año como 90, se seguía diciendo que eran los edificios más altísimos. Usted ya sabe, hoy ya no existen debido al atentado terrorista que tuvieron. Pero ¿sabe usted que esta torre, una de ellas, la Torre Norte, medía más o menos 417 metros de altura? Y la otra medía 415, pero dicen que
La Torre Sur, con una antena telefónica que le pusieron, sobrepasaba los 500 metros de altura. Pero esta tarde, tal vez no le vengo a hablar de los edificios, sino lo que, para que esta obra, hermano, de más de 400 y una casi de 500 metros, tenga esa altura tan exagerada. Esta tarde veíamos que de profundidad, para que eso se sostenga, tenía más de 900 metros cúbicos. O sea que casi, hermano, era más profundo, porque le estoy hablando que medía 417 metros y la otra 415. Pero para poder hacerlas, cavaron 900 y algo metros. Yo creo que cuando uno miraba esto, yo cuando era niño, yo decía, en una de esas cosas me quisiera subir. Pero algunos hermanos, conocí un hermano que me dice, mire pastor, en la parte de arriba hay un cafetín. Yo ya estuve tomándome un cafetín. ¿Y qué se siente? Me dice, se siente algo tan raro, que cuando uno se asoma, si no está bien preparado, se marea y se cae. Tiene que tener muy buena constitución, me decía, para estar a más de 400 metros tomándose un café. Pero los 900 metros que tenía de base, los hacían, hermano, casi irresistibles. Según la historia, ya habían intentado, hermano, quererlas derribar con bombas. Ya habían querido ponerle bombas en los sótanos y no funcionaba. Estaban constituidas de hierro sólido. Y quiero decirle que allá de Estados Unidos no me están pagando por hablarles de esto, sino que solo les estoy dando una ilustración. Y dice que ya habían intentado, porque era, hermano, de un material sólido. La única manera de poderla derretir fue la que usó este hombre terrorista para poderla derribar. Pero los terremotos no causaban nada. Las bombas bajo sótano no causaban nada. Porque la gracia no estaba en lo que, hermano, se miraba, sino en la profundidad que tenían estas torres. Y es ahí donde quiero hablarle hoy. Que de nada sirve una fe bonita por fuera si usted no tiene fundamentos en su vida cristiana. De nada sirve, hermano, y por eso que hay creyentes que son llevados de un lado para otro, porque no tienen fundamento. Una iglesia que no tiene fundamento es una iglesia que va a pasar, un creyente que va a pasar y puede ser derribado por cualquier cosa. Entonces tenemos que tener una fe que esté bien fundamentada en la palabra del Señor. Entonces, una pregunta: ¿por qué necesitamos tener fundamentos en la vida cristiana? ¿Qué sucedería si no tenemos fundamentos? Muchos cristianos hoy en día, su vida espiritual parece ser ruinas arqueológicas. Parece que son vidas, hermano, que no tienen un fundamento. Y con todo respeto para todos los que van a oír esta predicación que no pudieron venir hoy, pero una vida sin fundamentos es una vida que va a andar de un lado para otro. Un día de estos un hermano me contaba y me dice, ve a la persona de tal. Sí, y le digo yo, ya lo conozco. Me dice, hermano Mariano, hablaba con él, me dice, esta persona ya estuvo en la iglesia. Me dice, ahora me dice, ya está me dice, ya fue testigo de Russell. Ya fue, me dijo, de los que no toman café. Pero ahorita dice que está en la verdad y solo en Jesús. Ahora está en una iglesia por allá, me dijo. Y yo le digo, ¿sabe qué es lo que pasa con este tipo de personas que andan de un lado para otro? No tienen fundamento, porque la Biblia dice que aquel hombre que construye sobre la roca, venga lo que venga, no se va a mover. Y de nada le sirve, una vez más, que se vea bonito por fuera y que no tenga fundamento. Tenemos que ser una iglesia que tenga fundamento. Creyentes sólidos, hermano. Que venga lo que venga, no lo va a mover nada. Ahora, ¿cuáles son esos fundamentos? Hermano, un fundamento para nuestra fe
En primer lugar, es estar sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Dice la Biblia. Le doy base bíblica para que nosotros podamos fundar esta parte. Dice Salmo 62, 6. Solamente en mi roca y mi salvación y mi refugio, y no resbalaré. Está hablando del Dios Todopoderoso. Él solamente, dice, Dios solamente es mi roca. No hay otro. No hay otra forma. Usted sabe que una de las gracias que tiene esta colonia es que está fundada en buena tierra. Por eso que aquí tiembla, pase lo que pase, y las casas permanecen en pie. Gloria a Dios por eso. Pero no sé si usted ha visto noticias de allá de otro lado, donde las casas se van, hermano, con todo el terreno. Porque están fundadas en roca, en tierra, hermano, movediza. ¿Sabe? Cuando una fe está fundada en la roca, en la salvación, y Dios es su refugio, no va a resbalar jamás. Lo que Dios quiere es que su vida esté fundada sobre la roca, para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las pruebas, usted no resbale, permanezca firme hasta la venida del Señor. Repito, de nada sirve que nos veamos bonitos, porque hay gente que de repente va a una reunión y se unge, y usted dice qué presencia de Dios tiene, pero es llevar. Cuando hay una fiesta allá que regalan tamales, allá va. Cuando ve que hay música, y un día de estos allá estábamos hablando en una actividad, y unos hermanos me estaban contando, ¿sabe cuál es el problema? Me dice, de X persona, es que no puede ir a un baile porque ya está ahí en el baile. Es que sabe que es muy tentado con esto, pero una gente que está fundada sobre la roca no va a resbalar jamás. Vengan, hermano, lo que venga, va a permanecer con la fe puesta en el Señor, porque su vista está puesta en el autor y dador de la salvación. Tenemos que tener bases en nuestra fe, y para eso tienen que estar en la roca. Perdóneme, hermano, que sea fuerte hoy, pero no pueden haber creyentíos que porque no le den la mano salgan llorando. No, un creyente sólido va a estar firme en todo momento. Lo salude la hermana Mayra o no lo salude. No están diciendo amén. Un creyente sólido, el servidor no lo atendió bien, un ejemplo, va a seguir viniendo. Porque su base no está en la iglesia, está en la roca. Y la roca es Cristo y no se mueve. ¿Cuánta gente se va de las congregaciones? ¿Sabe cuánta gente se ha ido de aquí porque en una acción de gracia no le dieron? Y después me están texteando, mire que en la iglesia no hay amor. No me dieron tamales, no me dieron. Y sabe que la mayoría de las veces los hermanos servidores le dan a toda la gente, y para ellos no ajusta, pero siguen viniendo. A los músicos de último los dejan, ya nos dicen, y por eso están delgaditos. Gracias a Dios. Pero una persona que tiene fundamentos en la fe está fundado sobre la roca. Y dice la palabra, vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades, pero esta casa no cayó, dice. Porque el fundamento de nuestra fe debe de ser Cristo. Gloria a Dios por aquella gente que dice, de ahí solo muerto me sacan. Y cuando me saque, me van a llevar al cementerio para entregarme al polvo, pero para irme con Cristo. Y siempre digo de esto, de una anciana que conocí, que ella decía, si me sacan por esa puerta, me meto por la otra, porque antes había una puerta ahí atrás. Esa gente es maravillosa, porque está fundado sobre la roca. Dice el texto, Mateo capítulo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, pero ahí hay una coma y una separación. Y ya no le dice a Pedro, porque algunos dicen que sobre Pedro está fundada la iglesia, ese es el error más grande.
Porque Pedros es la palabra griega Petros y significa roca pequeña. Pero cuando Cristo le dice, Pedro, tú eres roca pequeña, pero sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá. Para que la iglesia, los mismos infiernos no la paren, tiene que estar en la roca que es Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor que no estamos fundados sobre Pedro, sino como en Cristo Jesús? Estamos fundados sobre el Rey de Gloria. Y por eso no nos movemos. Perdone, pero aquellos dicen, la iglesia está fundada sobre el primer papa y fue Pedro. Ay, es tu iglesia, pero mi iglesia está fundada sobre la roca. Y por eso que prevalece. Es el fundamento de la iglesia cristiana. Y por eso dice, sobre esta roca, hablando de él mismo. Sobre esta roca voy a edificar la iglesia. También Pedro predicándoles, allá en Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, es la piedra principal. En las construcciones antiguas acostumbraban que siempre había una roca enorme en la fundación, en los cuales amarraban todas las bases para una construcción. Esa base es y debe de ser Cristo en nosotros. La base de un cristiano debe de ser Cristo. Y cuando Él, hermano, es la base de nuestra fe, ay, hermano, se puede venir todo lo que venga, pero usted va a permanecer ahí. Y gloria a Dios por aquellos que han pasado diversas pruebas, pero nadie los ha movido. Han permanecido ahí. Me dice, un día hablábamos con mi mamá, estábamos hablando con la hermana Mayra, y ella dice, miren, dice, a lo que yo tengo se han ido, dice, muchos pastores, dice, desde que yo estoy. Y Dios me ha dado una gracia, dice, que casi a todos les he caído bien. Y dice, y se han ido, han venido. Y muchos, con un buen ministro, cuando ha tenido problemas y se va, también ellos se van. Pero dice, yo he permanecido. Y le voy a decir algo. Usted no está fundado sobre San Hope o sobre la niña Mayra. Usted está fundada sobre Cristo. Y si un día Dios nos moviera, usted tiene que seguir de pie, porque no está fundado en nosotros. Está fundado en la roca que es Cristo. El que entendió, entendió y dice gloria a Dios. No estamos fundados sobre los hombres, hermano. Tiene que permanecer firme. Ese es un fundamento de nuestra fe. Número 2. Otro fundamento de nuestra fe es ser hacedores de la palabra. Otro fundamento de nuestra fe es ser hacedores de la palabra. ¿Qué dijo Jesús? El que oye estas palabras y las hace, las compararé a ese hombre prudente que edificó la casa sobre la peña. El que oye estas palabras y las hace. Mateo 7:24, Santiago 1:22 al 23. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque aquel que solo oye la palabra es como aquel hombre que fue a verse al espejo. ¿Cuántos se fueron a ver al espejo antes de venirse? Vea que la mayoría. ¿Sí? Uno va a verse al espejo, a ver si se peinó, si no y trae alguna cal en la cara. Mayormente las hermanas tienen esa virtud de cuidarse más su aspecto físico. Gloria a Dios por eso. Nosotros somos más rústicos. Esto no significa que no vamos, que sea una vez a ver al espejo. Y cuando uno no va, comete el error y dice que hasta que alguien le hace ver cómo viene. Pero la Biblia dice que aquel que no hace la palabra, aquel que no es hacedor, que es nada más un oidor,
Es igual que aquella persona que va al espejo, pero que rápidamente se le olvida cómo está. Entonces viene el Señor y dice que un fundamento de nuestra fe es que debemos de ser hacedores de la palabra. Hermano, no podemos seguir oyendo predicaciones y a la misma se nos van. El Señor nos hablaba el domingo pasado acerca de esto, de que oímos mucha prédica, pero a la misma se nos va. Y tenemos que ser hacedores de la palabra. Y un hacedor es aquel que tal vez no sabe toda la Biblia, pero lo que sabe lo aplica. Perdone lo que voy a decir hoy, pero hay gente que le gusta saber más Biblia para avergonzar a los demás, pero no la aplica, no la vive. Y como dijo un hermano una vez sentado, yo prefiero saber un versículo, pero vivirlo, me dijo, que saberla todo y criticarlo. Porque hay gente que viene a oír predicaciones para criticar y dice, esto no es así, pero no es hacedor de la palabra. Está algo fuerte. Pero hacedor no es el que la sabe, es el que la practica. Es aquel que cuando Dios le habla acerca del perdón, ese día va a arreglar, dice perdónenme. Es aquel que cuando se equivoca viene y dice, la palabra me habló hoy, y empieza a hacer cambios. Y dice, esa palabra me habló, pastor, y no solo porque me motivó, porque hay gente que le gusta que le motive y que le digan palabras bonitas, pero hay palabra que debe de ser para nuestras vidas. Alguien por ahí estaba diciendo que quizás no le gusta nuestra doctrina, pero le gusta vivir en pecado. ¿Por qué, hermano? Porque a la gente le gustan los mensajes proféticos de prosperidad, pero no le gusta ser hacedor de la palabra. Lucas capítulo 11, 28. Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso es que ustedes guardan la Biblia 8 días. Y la guardan. Ana Fátima la guarda, ¿verdad? Solo a la hora del culto la trae, gloria a Dios, bien guardada. Hermanos, y la guarda. Es aquel que es hacedor. ¿De qué le sirva que se sepa todos los libros de la Biblia? Y se sepa todos los capítulos y toda la historia, la apologética, la hermenéutica y todo lo que termina en... Fíjese que dice que una vez mandaron a un estudiante del bíblico a un cantoncito a predicar la palabra. Y dice que le dijo, hermanos, a los que iba a predicar, vengo a predicarles con hermenéutica, apologética. Y empezó a hablarle todos los términos que se usan en teología. Vino y viene y le dijo todo. Y un anciano dice que se paró en la congregación y le dijo, hermano, no se preocupe, de todas esas enfermedades me sanó el Señor y lo va a sanar a usted también. A veces se hace más con la humildad. Y un fundamento de nuestra fe es ser hacedores. Y gloria a Dios cuando usted oye un mensaje como este o como los que oye y durante la semana está. Dios me habló y usted está indagando. Esto voy a cambiarlo, Señor. Esto lo voy a cambiar. Y un fundamento de la fe no es leerla solamente, que es parte también de nuestra vida. Es aplicarla. Dice la Biblia que en la iglesia de Antioquía, cuando llegó Pablo y Silas, si no me equivoco, y le leían la palabra, dice que ellos iban a comprobar a ver si lo que ellos estaban diciendo era de acuerdo a la palabra. Y la Biblia dice que había un hombre también, Apolos, que era poderoso en las escrituras, pero dice que unos líderes lo llamaron aparte porque tenía palabra, pero no era bautizado en el Espíritu Santo. Y lo oraron por él para que fuera un cristiano completo. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que un fundamento del cristiano es estar sobre la roca. Pero un fundamento del cristiano también es ser hacedor. Mire, hay gente que habla muy bonito de la fe, pero le cuesta ser hacedor de la palabra. Mire, hay gente que habla maravilla de Dios, pero cuando ya se le amonesta de parte de la escritura, uy, eso es como
cuando cae limón a la herida. Pero sabe que un predicador llamado Spurgeon dijo una vez que cuando la gente sale contenta de una predicación, él sentía que no había hecho nada. Pero dijo, cuando la gente sale toda enojada, es cuando más le doy gracias a Dios, porque es donde la gente va a cambiar. Así de que ojalá que salgan enojados todos. Otro fundamento de la fe es la oración diaria en el cristiano. Hermano, si un creyente no ora, esta fe es superficial. Un creyente que no dedica tiempo a la oración, su fe va a verse muy bonita, pero se le va a caer. Se va a ver muy bonita. Allá en el lugar donde yo soy, una persona comenzó a construir una casa con un diseño norteamericano. Y todos veían la construcción y le decían, esa construcción le falta base. No hizo caso. Con el tiempo, hermano, aquello se le vino todo. Ese hombre se lamentaba de eso. Esta misma persona sugirió, cuando ya habían construido, escúcheme usted, la iglesia, el templo, él mismo sugirió qué tipo de techo le podían poner. Hermanos, y estando en un culto, en un templo más grande que esto, el techo se viene abajo. Y de milagros no murió toda aquella multitud, porque no tenía fundamento. Un creyente que no tiene fundamento en la oración se va a venir abajo con las pruebas. Se va a venir abajo cuando vengan las dificultades. ¿Sabe qué dice Colosenses 4:6? Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracia. Perseveren en la oración, dice. Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Levante su mano y diga conmigo, mi carne es débil, pero el espíritu es fuerte. ¿Cómo lo va a alimentar? Orando. Mi carne es débil. Yo no le vengo a decir que mi carne, ay, mira mi carne, solo anhela la presencia de Dios. Mentiras. Su carne y mi carne es débil. Pero sabe que la carne hace lo que de allá adentro le dice que haga. Y cuando usted es conducido por el espíritu, la carne lo va a obedecer. San Agustín de Hipona dijo, si quieres que tu carne obedezca a tu espíritu, entonces deja que tu espíritu obedezca a Dios. Porque necesitamos entender que una base de todo cristiano es orar. Orar, hermano, así de práctico. Hechos 16:25 dice, pero a la medianoche, orando Pablo, ¿qué estaban haciendo? Oraban y cantaban himnos. Y los presos les oían que Pablo y Silas estaban en la cárcel, prácticamente sin ropa, con cepos amarrados de pies y manos. Dice la Biblia que al carcelero se le había dicho que los azotara, a tal grado que cuando el carcelero se convierte esa noche, después de que los había maltratado, dice que empezó a limpiarle las heridas porque las espaldas de ellos estaban sangrientas. Eso no les quitó el gozo. ¿Qué le parece a un creyente de este tiempo en la cárcel, todo golpeado? Estos, en vez de estarse lamentando, empezaron, dice la Biblia, pero a la medianoche los presos oían cómo oraba y cómo cantaba. El fundamento de un cristiano en las pruebas es que ore en medio de las dificultades. Error que cometemos los cristianos de hoy en día, que cuando estamos pasando a las pruebas nos quejamos con todo el mundo, pero no vamos a la presencia. Grave error es que todo el Facebook lo sabe, pero no lo sabe el más poderoso. Todos sabemos que la forma de hablar con Dios es oración. Y que usted y yo debemos ir a la oración. Gloria a Dios por aquellos que están incluidos en la oración.
Y usted tiene que ser parte de la oración. No deje de orar, porque es el fundamento de su fe. ¿Sabe que hay gentes que no comprenden esto? Que de repente Dios los llama a orar. Y de repente Dios los llama a orar, a orar, a orar. Y de repente se viene la gran prueba encima. ¿Y sabe qué dice la gente? Pastor, si no hubiera orado, yo me hubiera venido abajo. Pero es la oración lo que le da el fundamento para que cuando vengan los ríos, para que cuando vengan los vientos, como dice Mateo, no lo muevan. Muchos de ustedes han pasado pruebas difíciles, pero han estado en la presencia de Dios, han estado en la oración. Y eso les ha dado solidez. Hace tiempo la hermana Mayra predicaba un mensaje sobre el Salmo 90, si no me equivoco, cuando la Biblia dice, un Salmo 92, que seremos como cedros en el Líbano. Y se estudiaba que hay un tiempo que esos cedros pasan 5 y más años en el que no crecen. Y alguien posiblemente dijo, este nunca va a crecer. Pero dice que la gracia de ellos es que crecen en los terrenos más hostiles, más difíciles. Y lo que hacen es que están metiendo sus raíces entre las rocas. Andan, hermanos, buscando el agua. Lo que no crecieron para arriba, lo crecen para abajo. Pero cuando dicen a crecer, nada los detiene. Porque están bien arraigados. Este debe de ser el cristiano. Que su fe debe de estar bien fundamentada en la oración. Número 3. ¿Sí? 3, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos ya, hermano? Bien. 4. Otro fundamento, hermano, más de nuestra fe es. Carlitos, solo usted se oyó, está allá atrás. Yo sé que no querían decirlo. Un fundamento de un cristiano es congregarse. ¿Por qué? Le voy a dar palabra hoy esta tarde. Le he dado mucha palabra para que usted vea que está basado totalmente textualmente esta predicación de esta tarde. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día. ¿Dónde? Cada día en el templo, y comían y partían el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. Pero dice la Biblia que perseveraban unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. Congregarse es fundamental para su fe. Mire, el día que usted no viene, casualmente ese día, hay un derramamiento de presencia de Dios. El día que usted se perdió, es el día que Dios tenía la palabra para usted. No sé cuántos vinieron a la vigilia, pero los que vinieron, qué palabra. Esta palabra profética de Dios hubo para la congregación. Uno dice, yo no voy a ir, estoy cansado, pero no le da sueño en el Netflix. ¿Verdad, siervita? No le da sueño en el teléfono. No le da sueño. Son las 11, las 12, la 1. Y no da sueño. Es importante congregarnos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortados tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca. Es decir, congréguense porque el día se acerca. Hermanos, ¿cuántos quisieran que Dios los hallara haciendo así? Qué bonito fuera. Yo no estoy manipulando esto, estoy dando una idea. Qué bonito fuera que el día que el Señor venga nos haya en su presencia y no nos haya peleando con los vecinos y no nos haya maltratando a la familia, no se haya haciendo así. Por eso dice, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortados, alentados unos a otros, cuando veáis que aquel día se acerca. Un fundamento de nuestra fe es congregarnos. El gran escritor David decía, una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada domingo, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura.
sabe que cuando usted se congrega, es la fe la que se alimenta. ¿Cómo se siente usted cuando no se congrega? ¿Cómo sintió que está una semana que no vino porque le tocó de noche? En la mañana venía todo así, con la hermana Rufina lo mandamos a dormir y le vaya a dormir mejor. Y él dice, es que siento que tengo mucho tiempo de no venir a la iglesia. Gloria a Dios cuando usted tiene hambre de congregarse. Gloria a Dios cuando usted busca desesperadamente las aguas. Y le voy a decir algo, no se congregue solo cuando le conviene. Congréguese aun cuando le toque que sacrificar su tiempo. Ay, 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 ay. Congréguese. Pero no, sí. Ahora tengo tiempo y estoy aburrido, voy a ir a la iglesia. No, no. No tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia. No, no. Usted sabe que hay personas que dicen, mire, no voy a ir a la iglesia porque tengo carraspera. O me duele aquí, me duele un pelo, me duele el ombligo. Mira, hermano, aún con todo eso, muchos nos venimos a la casa del Señor. Y sabe, cuando llegamos a casa, nuestra fe se ha fortalecido en el Señor. No dejemos de congregarnos. Lleguemos a la casa del Señor y contemplemos su hermosura. Otro fundamento de nuestra fe, el último de esta oportunidad, es mi servicio a Dios. Cuando usted le sirve a Dios, su fe se vuelve sólida. Le voy a explicar por qué. Si usted no le sirve a Dios y no está comprometido en la obra, usted va a ser un creyente que no se va a sentir con responsabilidades dentro de la obra de Dios. Yo fui el cristiano con privilegios y sin privilegios. Y sabe que cuando no tenía privilegios, antes de llegar a la iglesia, había una familia donde había muchos hipotes de mi misma edad, de una familia mancilla. Y me llamaban, me decían, ¿pero dónde vas para la iglesia? Les decía yo. No, hombre, me dicen, vamos a jugar aquí el partidito y vamos a poner esta gaseosa a disposición. Ya el hermano ya no agarraba para la iglesia. Echémonos el partidito con la ropa del culto, jugando antes de llegar a la iglesia. Ya llegaba la hermana Bertita, qué consagrado está el niño. Porque no tenía responsabilidad. Pero cuando ya tenía cargo, ¡hey, va a haber gaseosa! Tengo cargo. Tengo servicio. Porque el servicio lo hace a uno arraigarse. El día que usted deja el servicio, ¿qué quiere? Voy, va a decir. Y si no, no voy. Pero cuando usted está comprometido con el Señor, esa fe lo va a ayudar a mantenerse arraigado ahí. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, dice esta versión, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Efesios 6:7 dice, se pide de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La fe se vuelve firme, sólida y tiene base cuando le servimos a Dios. Hay gente que no lo entiende, pero cuando usted le sirve al Señor, usted sabe que eso lo hace mantenerse más firme en Él. Cuando usted no tiene ninguna responsabilidad, un culto más, un tiempo de oración más, pero cuando usted tiene fundamentos, su fe se va a volver fuerte. Terminamos con este pensamiento final. Si nuestra fe no tiene fundamentos, seremos arrastrados por cualquier viento maligno. Repito, si su fe y mi fe no tiene fundamentos, será arrastrado por cualquier viento contrario, enemigo y muchas veces maligno. Por lo cual, cuide los fundamentos de su fe y así va a estar firme ante todas las acechanzas del enemigo. Padre, gracias te damos esta tarde. Gracias por permitirnos hoy poder, Señor, iniciar esta serie hablando acerca de los fundamentos de la fe. Es ahí, Señor,
donde nos mantenemos estables, firmes ante todo lo que venga. Queríamos hablar de la fe de fruto, de la fe de carácter, de aquello tan práctico, Señor, que nos va a ayudar a mantenernos firmes y estables en la obra del Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos para